Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Vamos a tomar este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Les invito a que ahí donde están, inclinen su rostro conmigo para orar. Gracias, Padre Celestial, por la vida, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder tener este tiempo, de ser intencionales en apartar estos momentos para juntas aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado durante este año, porque tú has sido con nosotros. Gracias porque tu mano ha estado con nosotros, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande. Gracias porque tú eres nuestro refugio. Señor, en esta hora permítenos, Padre, acercarnos a tu palabra con un corazón humilde. Que lo que aprendamos esta noche, esta tarde-noche, pueda ser de bendición para nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos ser sensibles a tu palabra, que podamos ser sensibles a tu llamado. Que, Padre Celestial, ya no estemos cargando, que ya no estemos llevando estas cargas, sino que te las podamos presentar a ti en oración, Señor. Gracias por estos momentos, bendice tu palabra, bendice la exposición de esta tarde. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por Cristo Jesús. Amén. Voy a leer el Salmo número 90. Si tienes tu Biblia por ahí cerquita, te invito a que la abras para que me sigas con tus ojos. Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, entonces tú tienes la Reina Valera 1960, quizás vas a ver algún cambio o algunas palabras distintas, es por eso. Dice la palabra del Señor: Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo, y dices: vuelvan, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro, los días de nuestra vida llegan a ser 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos el corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y a los años en que dimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y pues bueno, amadas hermanas, hemos pasado, estos últimos 2 años han sido una locura. Ha sido algo muy complicado. Estoy segura que la mayoría de nosotras no esperaba vivir en medio de una pandemia. No esperaba que las actividades normales, que nuestros estudios, nuestro trabajo, la crianza, no sé, se viera turbada de una forma así. Y también estoy segura que la mayoría de los líderes mundiales o la mayoría de los grandes CEOs de las empresas tampoco lo tenían en su análisis de riesgo, tampoco predijeron una pandemia. Sin embargo, Dios sí sabía, porque Él conoce todo. Uno de los atributos de Dios es que Dios es soberano. Y la soberanía se refiere al absoluto total gobierno y control de todas las cosas. Un gobierno que solamente Dios posee. Ahora, la supremacía de Dios, o cuando hablamos de la soberanía de Dios, podemos ver esto vívidamente representado en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
La materia inanimada, las criaturas irracionales, todas realizan las órdenes del Creador. Por eso hay muchas personas que dicen que se dicen ateas o que prefieren no creer en Dios. ¿Por qué? Porque están en rebelión. Porque si nosotros decimos que hay un Dios creador, que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, por lo tanto nosotros, al ser criaturas creadas, tenemos que ponernos por debajo de, tenemos que ponernos a las órdenes de ese creador, y por lo tanto Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el Rey. Entonces nosotros, como siervos, obedecemos. Por eso es que muchas personas prefieren no decir que no hay un Dios, prefieren decir que son ateas, porque son personas que desean gobernarse a sí mismas, que desean tener el control sobre sus vidas. Entonces, vemos a lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios tiene esta supremacía. Por ejemplo, cuando Dios libera a los israelitas del yugo del faraón, vemos todas estas situaciones que tuvieron que pasar los egipcios, porque pues Dios mismo había endurecido el corazón del faraón. Vinieron estas plagas, vino muerte, vinieron ranas, etc. Entonces, el pueblo por fin sale y Dios llegan al mar rojo y el mar se divide en dos. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. También vemos, por ejemplo, en Números 16, como la rebelión de Coré, Datán y Abiram en contra de Aarón, Dios envía juicio y Dios hace que la tierra se abra y los rebeldes culpables descienden al abismo. También en Josué 10 vemos que cuando Dios así lo determina, el sol se detuvo. La palabra de Dios dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas, y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Jacer, y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Entonces, Dios es soberano sobre su creación, porque Él es el Dios creador. En otra ocasión vemos que el sol no se detuvo, pero sí se retrocedió 10 grados atrás. Isaías 38:8 dice: haré que la sombra que ha descendido con el sol en las gradas de Acaz vuelva atrás 10 segundos. Y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Entonces, vemos también, por ejemplo, cómo Elías es alimentado por cuervos cuando él huye de la malvada reina Jezabel. Vemos cómo cuando Eliseo están con unas personas que eran errantes, y en el río Jordán una de ellas está como cortando un árbol y se le cae el hacha, y sabemos que el hacha está hecha de fierro, entonces pues normalmente eso se hunde hasta el fondo del río, pero porque Dios así lo decide, el hacha flota, entonces él la toma, ¿no? Entonces todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Salmo 135:6 nos dice eso. La supremacía absoluta y universal de Dios se afirma con igual claridad y positivamente en el Nuevo Testamento. Vemos que cuando Jesús caminó en esa tierra, los discípulos se asombraban y decían: ¿quién es este que aún tiene el poder sobre las olas, sobre el mar? Porque él calmó una gran tempestad. Efesios 1:11 dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y la palabra griega para hace significa que trabaja eficazmente. Romanos 11:36 nos dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, muchos de los seres humanos, muchos de los hombres dicen que son libres, que hacen su propia voluntad y que tienen la libertad para hacer y deshacer lo que ellos quieran. Pero las Escrituras nos muestran una cosa: las Escrituras nos muestran que hay un Dios soberano. Santiago 4, versículos 13 y 15 dice: aquellos que se jactan y dicen: iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, en lugar de decir: si el Señor quiere. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Lewis escribió sobre esto: hemos preparado a los hombres para pensar en el futuro como una tierra prometida que alcanzan los héroes, no como lo que cualquiera alcanza a un ritmo de 60 minutos por hora, haga lo que haga. Y eso se refiere porque muchas veces
estamos ahorita, pero ya estoy pensando que voy a cocinar para el 31 de diciembre. O estamos ahorita, pero ya estoy pensando, ya estoy en todas las cosas que dejé de hacer por apartar este momento, en todas las tareas que me quedan el resto de la semana. Ya estoy pensando en que no iba a visitar a mi amiga, a tal, a mi prima, a mi tía, y entonces mi mente ya está en otros lados en el futuro y se me olvida el presente. Entonces, cuando empezamos o cuando pensamos de más en el presente, a veces nuestro espíritu se inquieta y podemos llegar a desarrollar algo que se llama ansiedad, porque nos la pasamos meditando, pensando en lo que pueda pasar. Amada hermana, yo no sé, yo desconozco cuál es tu situación al presente. No sé si recientemente has perdido algún familiar por alguna enfermedad, o has perdido algún familiar, algún amigo por causa del COVID. O quizá tienes problemas con tu esposo, o estás atravesando algún divorcio, o tus hijos están en rebeldía, o tus hijos no quieren escuchar la palabra, no quieren conocer a Dios. Quizás simplemente te sientes sola porque no tienes una pareja, porque hasta este momento eres soltera. Quizá no tienes un trabajo, o quizás tienes un trabajo y tienes demasiado trabajo que te sientes agobiada. O tienes un trabajo en el que a lo mejor estás experimentando algún bullying o algún acoso laboral y no te sientes completamente tranquila dentro de ese empleo. O a lo mejor estás teniendo problemas con tus compañeros de trabajo. Quizá tienes problemas económicos, quizás estás pasando por alguna situación difícil de enfermedad tú o alguien cerca de ti. El Salmo 90 que leí al inicio de esta reflexión lo escribió Moisés, el mismo que Dios usó para poder liberar a su pueblo de la opresión de los egipcios. Y él dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Eso sigue siendo una verdad. Eso no es algo que se escribió solamente para el pueblo de Israel cuando estuvo errante en el desierto, cuando el Señor suplió sus necesidades, cuando Él envió maná del cielo, o cuando Él envió carne de codornices para que el pueblo pudiera comer, o cuando Él les dio agua, o cuando Él sanó. No, eso sigue siendo una verdad para nosotros hoy en día. El Señor ha sido nuestro refugio, el Señor es nuestro refugio. Dios es nuestro lugar seguro en medio de la tempestad, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de nuestras enfermedades. Conocer a Dios como nuestro refugio nos permite confiar en Él con una mayor libertad. No debemos temer a las situaciones o a personas que amenazan nuestro bienestar, ya sea en un sentido físico o en un sentido espiritual. No hay ninguna situación a la que nos enfrentemos que esté fuera del control de Dios. Tenemos que ser conscientes de esto, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios tiene el control. Como lo dije al inicio y lo traté de resumir de una forma muy global para poderlo entender, Dios es soberano y por lo tanto Dios tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida. No hay ninguna situación a la que nos enfrentemos que esté fuera del control de Dios. Así que siempre el mejor lugar en el que tú y yo podemos estar es junto a Él. Proverbios 18:10 dice: Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Esto es grandioso porque esto nos da seguridad, esto nos da fortaleza, nos da consuelo. Esto es el consuelo que una verdadera hija de Dios necesita. Saber que tiene un Padre que tiene el control de todo, que la ama y que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestro refugio de generación en generación. Quizá el problema que nosotros estamos enfrentando es que realmente no conocemos a Dios. Quizá nuestro problema es que hemos oído solamente de Dios, que a lo mejor los domingos que vamos a la iglesia, los domingos que ponemos ahí el Facebook, el YouTube de la iglesia o de la congregación a la que regularmente asistes, simplemente oyes, pero no ha habido un estudio profundo de su palabra y no conocemos realmente quién es Dios. Si no conocemos a Dios y no conocemos los atributos de Dios que han sido revelados a través de su palabra, entonces no tenemos claro quién es Dios.
Y entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen los ataques de pánico, la ansiedad, cuando me pongo a pensar demasiado en mi enfermedad, mi casa está sobre la arena y se derrumba. Que vienen los vientos, viene la tormenta y se cae. Quizá mi cimiento no está sobre la roca que es Cristo. Cuando conocemos quién es realmente Dios, cuando estudiamos su palabra, cuando nos interesamos por tener una verdadera relación con Dios, aprendemos a través de su palabra los atributos que nos han sido revelados. Aprendemos que Dios es el Dios creador, que hizo los cielos y la tierra con solamente el poder de su palabra. Aprendemos que Dios es el Dios fuerte. Aprendemos que Dios es el Señor siervo. Aprendemos que Dios es el Altísimo, el más fuerte, nuestro Elohim. Aprendemos que Dios es el Dios que ve, porque nuestro Dios no es un Dios que solamente está en el cielo y que dice, no, pues ahí ustedes arréglense. No, a través de la Biblia encontramos diversos pasajes que dicen que Dios oye nuestras peticiones, que Dios nos escucha, que Dios ve por lo que estamos pasando. Si escudriñamos su palabra, vamos a aprender que Dios es el Dios todopoderoso, es Shaddai, que Él es el Olam, que es el Dios eterno, que es el Dios inmutable, que es el Dios justo, que es el Dios que es amor, que entregó a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados, que es un Dios que nos da misericordias cada mañana, que es un Dios fiel, que es un Dios omnipotente, que es un Dios omnisciente, que es un Dios omnipresente. Pero necesitamos leer y necesitamos escudriñar su palabra para nosotros poder conocer esto. Si hoy en día tú conoces a Dios y tienes una relación con Dios, te invito a que continúes confiando en Él. Te invito a que continúes memorizando su palabra, estudiando su palabra, que continúes congregándote en tu iglesia local. Dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tristemente, la pandemia ha destapado lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué es lo que en primer lugar ocupa nuestro corazón? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de buscar a Dios. Si tú ya lo conoces, si tú ya tienes una relación con Dios, no permitas que esa relación se enfríe. Cuando tú tienes una pareja, un esposo, una amiga, tu mejor amiga, necesitas comunicarte constantemente con esa persona. Si no hay comunicación, entonces van a surgir los problemas, van a surgir los malos entendidos. Entonces nosotros debemos de conocer a Dios, y para conocer a Dios y tener una teología correcta sobre quién es Él y por qué estoy pasando y por qué estoy sufriendo y por qué me pasan las cosas por las que estoy atravesando, si no tenemos bien cimentado quién es Dios, entonces, como lo mencioné hace un momento, nuestra casa está construida sobre la arena y se va a derrumbar. Cédele tus cargas a Él. Dice su palabra, vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Cédele todas tus preocupaciones a Él en oración. Habla con Él y dile, Padre, tengo esto y ya no puedo más. Estoy cansada de cargar esto. Estoy cansada de traer esta mochila detrás de mí. Cédele todas tus preocupaciones, todas tus cargas. ¿Por qué? Porque su Hijo ya las llevó en la cruz. Él ya cargó con ellas. Confía en Él. A veces se nos olvida que Él nunca nos ha abandonado. Su palabra, no te dejaré ni te desampararé. También su palabra nos llama a no temer. Se nos olvida que Él ha provisto el pan para nosotros cada día. Se nos olvida que Él es quien nos sustenta, que Él es el que ha obrado milagros en nuestras vidas. Se nos olvida que Él siempre está presente a cada momento. Y cuando se nos olvida esto, cuando tenemos esta amnesia espiritual, es cuando entonces vienen las preocupaciones, viene el estrés, viene la falta de confianza, viene la ansiedad, viene el insomnio, entonces ya no podemos dormir, ya nos dio la gastritis, ya nos dio la colitis. Se nos olvida. Sufrimos de amnesia. Se nos olvida todas sus promesas, se nos olvida quién es Dios. Ahora, si tú aún no conoces, si tú no sabes, si tú a lo mejor te invitaron a este congreso y tú aún no tienes una relación con Dios, quiero invitarte en esta hora a que conozcas a Dios. Dice su palabra que todas hemos pecado
Y como hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero también la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Y ese es un regalo que Él nos ha dado a través del sacrificio de Jesús. Entonces Dios ya no mira nuestro pecado, ya no nos ve culpables, sino que la justicia de su Hijo Jesús, quien, dicho sea de paso, acabamos de conmemorar la semana pasada, el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, el Verbo hecho carne, esa luz que vino a brillar a este mundo, es a través de ese sacrificio que Jesús hizo, que ahora nosotros podemos tener una relación directa con el Padre. Que ahora ya no tenemos que, como en el Antiguo Testamento, ofrecer sacrificios, porque se ha ofrecido el sacrificio perfecto que es Jesús. Te invito a que conozcas a Dios, te invito a que tengas una relación con Dios a través de su Hijo Jesús. Que le digas: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Entiendo que he fallado, entiendo que he hecho lo malo delante de ti, pero recibo tu perdón a través de Jesucristo. Dice su palabra que Él nos ha hecho ahora nuevas criaturas, una vez que hemos pedido perdón y que Él ha dado esta fe a nosotros para poder creer en Él, porque esta fe es un regalo que solamente Él nos puede dar. Que el Señor nos enseñe cada día a vivir para su gloria, que nos enseñe a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que podamos ver las circunstancias de nuestro alrededor y que no sucumbamos a eso, sino que podamos estar firmes en la roca que es Cristo. Que podamos vivir para su gloria y ver todos los problemas, todas las situaciones difíciles, todas nuestras enfermedades, nuestros duelos, nuestros problemas, a la luz de la eternidad, a la luz de la esperanza que hay en Él. El Salmo 90:12 que leí al inicio dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que podamos todos los días, desde que nos levantamos, vivir para su gloria y que podamos vivir con los ojos puestos en Él. Que podamos ser sabias en nuestro andar diario, en nuestro caminar, todos los días. Dice su palabra en Isaías 46:10: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel 4:35 dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Mi querida hermana, que podamos vivir para su gloria, que podamos vivir con los ojos puestos en la eternidad y que podamos recordar que en medio de todas nuestras circunstancias difíciles o circunstancias tan complicadas que tenemos aquí en este mundo, que podamos atesorarlo a Él primero por sobre todas las cosas y que podamos siempre recordar que Él está en su trono, que Él reina, que Él es el Rey y que nada, absolutamente nada, escapa de su voluntad, de su soberanía. Que el Señor te bendiga. Estos mensajes buscan enfocarnos en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. De esta manera vamos a poder enfrentar el año que comienza con esperanza, con la seguridad de que Dios irá delante de nosotros, sabiendo que Jesús reina y que lo va a seguir haciendo en el 2022 y hasta la eternidad. Todas nosotras quisiéramos conocer el futuro, quisiéramos saber qué nos espera en el 2022, si las cosas van a cambiar para mejor o para peor. En el fondo, desearíamos poder controlar todas las circunstancias y desearíamos que las cosas salieran como nosotros queremos. Este deseo de control nos lleva cada año a hacer resoluciones o propósitos de año nuevo. Y entre los más comunes propósitos que la gente se hace están pues ir al gimnasio, hacer ejercicio, dejar de fumar, aprender cosas nuevas, hacer dieta, perder peso, comer saludable, ahorrar dinero, pasar más tiempo con la familia y amigos, viajar, reducir el consumo de alcohol, cambiar de imagen, entre muchos otros propósitos que cada quien se hace. Todos hacemos nuestras listas y comenzamos muy entusiasmados los primeros días del año haciendo cambios y procurando ahora sí portarnos bien, pero con el tiempo vamos abandonando estos intentos
y vemos que no fue posible tenerlos y no podemos tener el control de nuestros hábitos sobre nuestras vidas. Y muchas veces pues nos sentimos decepcionados, nos sentimos con desánimo, una sensación de inseguridad, nos sentimos fracasadas tal vez y nos consolamos, por ejemplo, del hecho de no haber podido hacer una dieta con un buen bote de nieve. Entonces, quisiéramos controlar el futuro, quisiéramos controlar todo lo que nos pasa, pero muchas veces no podemos. Pero la Biblia nos habla en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, de cómo los discípulos le preguntaban a Jesús, y Jesús les habló claramente acerca del futuro. Les dijo qué iba a pasar en el futuro. Y entonces, qué iba a suceder al fin de los tiempos. Vamos a leer Marcos capítulo 13, algunas porciones. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y luego continúa en el versículo 20: y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Versículo 26: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Luego el 31 en adelante dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Entonces el Señor aquí les habla sobre el futuro, y los discípulos con inseguridad le estaban preguntando: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal va a haber cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús les dice: pues nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí les quiero advertir es, y como lo menciona en el versículo 5, mirad que nadie os engañe. Miren que nadie los engañe. Esa es la gran advertencia que nos dio Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el principal peligro al que se iban a exponer los seguidores de Jesús, de aquel tiempo, de este tiempo y del futuro. El principal peligro es el engaño. Y hay muchas fuentes de engaño, como ahí mismo lo menciona en el versículo 21 y 22, dice: se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, prodigios, van a engañar aún a los escogidos. Y es que, por ejemplo, hay muchos falsos maestros, hay falsas religiones, falsas filosofías,
falsas ideologías. Todas estas maneras de pensar se muestran constantemente en el internet, en los medios de comunicación, en los libros, en las películas, en las series de Netflix. Sin darnos cuenta, todas estas maneras de pensar las vamos creyendo, las vamos haciendo nuestras. Y estas son falsas porque buscan la salvación sin tomar en cuenta a Dios. Este es el verdadero peligro del fin de los tiempos. Es creer mentiras acerca de Dios. El principal peligro es que los hombres y las mujeres busquen su salvación en todas partes, menos en la gracia de Jesús. El mayor engaño del que debemos cuidarnos es la autosalvación, la salvación por el esfuerzo propio. El mayor engaño es la autoconfianza. Todos hemos escuchado frases como: tú puedes, cree en ti misma, si te lo propones puedes lograrlo, el poder está en ti, acéptate a ti misma y bienvenida al éxito. Estas frases se oyen bonitos, se sienten bien, pero te llevan a confiar en los recursos del mundo. Es salvación sin Cristo. Por eso Jesús nos dice: tengan cuidado. Esta manera de salvación por hacer es opuesta a la salvación que te ofrece el Evangelio, que es por la fe de principio a fin. En el hacer, el cumplir me llena de orgullo. Pensamos: lo logré, yo puedo. Pero la fe que obra por el amor reconoce: yo no puedo. Pero soy amada, salvada por Jesús, y saber esto me motiva a actuar buscando agradarle, actuar como respuesta por gratitud, y esto hace que nos sintamos humildes y confiadas. En Cristo tenemos una esperanza porque no confiamos en lo que nosotros podemos hacer por Dios o por nosotros mismos, sino en lo que Jesús hizo por nosotros. Si nos ponemos a pensar bien, muchas de nuestras resoluciones de año nuevo, de los propósitos, tienen que ver con las cosas que pensamos que debemos tener para ser felices. Cosas que nos van a dar identidad, valor, sentido de logro, satisfacción, éxito, autojusticia. Pero nosotros no tenemos por qué andar buscando todas estas cosas porque ya las tenemos en Cristo. En Cristo, el cristiano ya tiene todo, porque Él ya lo hizo todo. Jesús es nuestra justicia, por Él somos aceptados por el Padre. Él es nuestra identidad. Gracias a Él somos llamadas hijas de Dios. Somos valiosas, bellas, amadas, porque estamos revestidas de Cristo. Jesús es nuestra esperanza y salvación para ir al cielo, pero también esperanza y salvación para cada día. Miren, vamos a ver cómo dice en Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 22. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así es ahora como nos ve Dios: santas, sin mancha, irreprensibles, bellas, amadas, hijas de Dios. Esta es la manera en que nos ve, gracias a la obra de Cristo. No por algo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Jesús ha hecho. Entonces, no tenemos por qué afanarnos por lo que vendrá o por lo que va a pasar. Cuando en algún área de nuestra vida algo nos preocupe, nos aflija, lo que tenemos que hacer es ir a Dios en oración y confesar, decir: Señor, perdóname, porque estoy poniendo mi fe en cosas que no salvan, que no pueden dar seguridad a mi vida. Perdóname por creer que necesito esto, que necesito ser esto, alcanzar esto, tener esto,
para ser feliz. Y después tenemos que decirle, tú eres todo lo que yo necesito y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No nos aferremos a cosas, a personas, a circunstancias. No nos aferremos, ya tenemos todo en Cristo. En Apocalipsis capítulo 21, Jesús permite que el apóstol Juan dé una mirada al futuro. Él le permite ver en una visión lo que pasaría en el futuro, o lo que va a pasar en el futuro. Jesús resucitado le muestra este futuro a Juan. Él era uno de sus discípulos que habían estado en esa ocasión de Marcos 13, y aquí le dice que al final de todas las cosas vamos a morar con Él, que vamos a ser su pueblo, que Él será nuestro Dios, que en ese lugar ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristezas, ya no va a haber muerte, porque Él ha hecho nuevas todas las cosas. Y le dice Jesús, escribe estas palabras, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras no son las mentiras que te quieren enseñar las falsas ideologías, las falsas enseñanzas, los falsos profetas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Jesús le dice, hecho está. Jesús le dice, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratis de la fuente del agua de la vida. Aquí vemos con mucha claridad el Evangelio cómo se presenta en Apocalipsis 21. Vamos a leerlo en los versículos del 1 al 7. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, podemos tener esta seguridad de que somos hijos amados, de que somos hijos cuidados, de que nada nos faltará, de que nada nos puede separar del amor de Dios, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la seguridad al futuro que tenemos, que el Señor mismo nos ha revelado en su palabra. Recordemos en Marcos cómo Él les asegura, ¿verdad? Él les asegura, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Él les asegura, miren, yo ya se los he dicho todo antes. Él dice, van a ver al Hijo del Hombre que va a venir en las nubes con gran poder y gloria. Y estemos velando porque no sabemos ni el día ni la hora en que va a regresar el Señor, en que va a venir por su pueblo, pero lo que sí podemos estar seguros es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta que Él venga por segunda vez. Entonces tenemos que tener esta esperanza y no dejarnos engañar, no dejarnos apantallar por otras ideas. ¿Por qué? Porque no hay felicidad sin Cristo. Tenemos que ver a Jesús viviendo la vida perfecta que nosotros teníamos que vivir, amándonos hasta la muerte que nosotros teníamos que recibir, pero Él la recibió en nuestro lugar. Tenemos que agradecer su sacrificio, tenemos que vivir para Él, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
nos serán añadidas. Muchas veces estos propósitos, las resoluciones, son las añadiduras que andamos buscando en lugar de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces tenemos que invertir todo en el reino de Dios, vale mucho la pena, y Dios se va a encargar de las añadiduras, porque Él sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que se lo pidamos. Tenemos que estar descansadas. ¿Por qué? Porque nuestro futuro está en las manos de Él. ¿Qué nos espera para el próximo año? Nos espera el abrazo de Jesús. Nos espera su cuidado, nos espera su provisión. Prepárate para ver todo lo que Él va a hacer en tu vida y en la de tu familia. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un 2022 lleno de bendiciones, llenos de alegría, lleno de salud, y que vivas una vida centrada en Cristo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu salvación tan grande. Gracias porque tú has estado con nosotros, tú estás con nosotros y tú estarás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias por la esperanza segura que tenemos en Cristo, quien es el Alfa y el Omega, quien ha hecho todo, y que sus palabras son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu verdad. Bendice a cada una de mis hermanas y permite que sus vidas puedan hallar paz que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.